una vueltita recreativa. Muy bien, ya estoy sentado aquí con la doctora Pirolo. ¿Cómo lo va, Ceci? Muy bien, una de las razones de este aislamiento social que estamos teniendo tiene que ver que como el virus es muy contagioso, lo que querían evitar era que se generara un pico tan grande que no alcanzaran ni la cantidad de camas ni la cantidad de insumos médicos para poder atender a la cantidad de gente necesaria, y lo que más preocupaba era el tema de los casos graves, que por más que sea tan solo un 15, un 20% de la gente que se tenía que internar, es que faltaran respiradores, Dani. Esa fue la mayor de las preocupaciones cuando se empezó a conocer que el virus venía hacia el lado de nuestro país. Exacto, y para eso tenemos una comunicación vía Skype con Pablo Otero, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Buenas tardes, Pablo. Cecilia y Daniel te saludan. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, muy contentos con esta noticia. A priori también para contarle a la gente de qué se trata estos respiradores duales. Bueno, básicamente el desarrollo que se ha realizado en el marco de trabajo multidisciplinario en la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Ingeniería, el Hospital de Clínicas y la Facultad de Ciencias Veterinarias, ha permitido diseñar un dispositivo que se interpone entre el respirador y los pacientes y permite que ese respirador, que originalmente está diseñado para ventilar un solo paciente, pueda ventilar racionalmente dos. ¿Y eso ya se los han pedido a ustedes para que lo puedan llevar a algún lado? ¿Ya están pudiéndolo poner en práctica, este uso de respiradores? Bueno, el dispositivo está siendo evaluado por los médicos de nuestros hospitales, los hospitales universitarios. Estarían en disposición si ellos consideran que es una herramienta útil. Obviamente es una decisión del personal, pero sí están disponibles para que se puedan utilizar en los hospitales de la universidad. Y Pablo, hay planes de hacer una producción más inclusiva, claro. ¿Y cuándo empezaron con las pruebas? ¿Cuándo empezó esta idea? Digamos, evidentemente tiene que ver con la propagación del virus, pero ¿cuándo específicamente ustedes empezaron a trabajar en esto? Sí, la verdad que cuando todo esto empezó, el rector de la universidad organizó un esquema de trabajo, grupos de trabajo, y empezó a juntar diferentes disciplinas con intereses comunes. Y bueno, ahí se juntaron los decanos y cada uno aportó lo suyo. Nosotros tenemos una trayectoria en el mundo de la ventilación mecánica, tenemos un laboratorio bastante equipado, en condiciones de responder algunas de las preguntas que generó el proyecto. Y la idea original estuvo a cargo del doctor Artana, de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, que vino con la propuesta, y la verdad que eso fue hace 6, 7 semanas atrás, la primera semana de abril. Y en 4 o 5 semanas, la verdad que una pregunta que era muy difícil de contestar y que llevaba muchos años en el mundo de la medicina, empezó a tomar un poco de forma y terminó en esto, que es un dispositivo que permite, con las limitaciones que implica, utilizar un dispositivo que fue originalmente diseñado para ventilar una sola persona. Es decir, que hay una serie de limitaciones importantes, pero que bueno, que se pueden sortear y evidentemente sirven para la urgencia, ¿no? Si uno realmente llegara a ese momento en donde no tiene disponibilidad de un respirador para un paciente y necesita, este dispositivo podría darnos el tiempo que necesitamos para organizar o para llevar adelante la terapia. Pero por supuesto todo esto depende de la decisión del médico que lo implementará. Claro. La herramienta está y ha pasado todas las pruebas. Y eso es lo que estas limitaciones que vos decís que a lo mejor son importantes, hacen que este tipo de respiradores no sean de primera elección, sino que sean reservados en el caso de que no alcancen los originales o los que son para una sola persona. Sí, efectivamente. La ventilación mecánica es un procedimiento extremadamente complejo, porque desafía gran parte de las reglas de la biología. Ustedes saben que cuando nosotros respiramos, ¿sí?, generamos una presión negativa. Entonces el aire entra por la presión negativa que se genera. Y el ventilador inyecta presión positiva el aire. Entonces
los cambios que se producen en el organismo son muy, muy grandes y el procedimiento, que es un procedimiento vital, es muy delicado. Cuando uno diseña el sistema con el que va a mantener la ventilación del paciente, pone una serie de factores. Entre ellos, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Los respiradores están diseñados para darle la frecuencia respiratoria que cada paciente necesita. Cuando nosotros ponemos 2 en un solo dispositivo, los 2 deberán necesariamente recibir la misma frecuencia respiratoria. Afortunadamente, hay un rango de frecuencia que permite resolver la mayor parte de los problemas. Pero si este fuese un punto crítico en el manejo de un paciente, no sería un candidato para este tipo de dispositivo. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Esto entonces obligaría al médico a más o menos tratar de, según cómo lo vea el paciente, tratar de colocarlos en digamos, con un mismo respirador, siempre y cuando tengan una patología, un grado de patología parecido, digamos. No necesariamente. Lo lindo que tiene dentro de la situación en la que estamos. Lo interesante de este dispositivo es que permite diseñar la estrategia ventilatoria a cada paciente independientemente de la condición de cada uno. Pero no es la situación ideal. Y hay pasos del proceso de la ventilación mecánica que con este sistema no se puede cumplir. Entonces sirven para algún periodo del problema. Pero entonces ahí no entendí lo que vos decís, porque si vos hablás de que lo que están buscando es que le estén a un ritmo respiratorio parecido, cuando las enfermedades son distintas, muchas veces hay gente que hiperventila y otra gente que hipoventila. Entonces en esos casos, ahí sí tendrían que tratar de colocar gente que más o menos esté con la misma frecuencia respiratoria. Sí, no sé si es el ambiente para discutirlo, pero en general hay otras herramientas, porque la frecuencia respiratoria y el volumen que recibe ese paciente pueden acomodarse. Entonces, si vos tenés que aumentar la frecuencia en uno, le podés bajar un poquito el volumen al otro y mantener la respiración. Perfecto. Hay estrategias para que esto sea utilizable. Es útil, responde, pero no es un ventilador, sino que es una interfase que resuelve ese problema de decir, tengo que elegir a quién ventilo y a quién no ventilo. Esto te permite decir, ok, ventilo a los dos y me organizo, tengo muchas horas como para saber cómo me voy a organizar, desde encontrar otro respirador hasta transportar al paciente en donde esté el lugar, un respirador disponible. Pero todas esas son decisiones médicas. Este es el dispositivo, nosotros diseñamos el dispositivo, lo pusimos a prueba, esas pruebas fueron superadas con mucha soltura y ahora hay que esperar que no se utilice nunca. Ojalá, perfecto, claro. Ojalá, sí. ¿Y hay en otro lugar del mundo se está fabricando algo similar a esto? La verdad que el proceso es muy interesante. Si uno ve un poquito para atrás, cuando surge el problema, había antecedentes de esto de ventilación dual, pero muy rudimentaria, que realmente era muy contraindicada porque ponía en riesgo la vida de los pacientes. Entonces todo el mundo se puso a trabajar. Y se generaron grupos interdisciplinarios, que fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros nos juntamos con ingenieros expertos en fluidodinámica, que nosotros no es una práctica habitual que tengamos este tipo de interacción. Y entonces ellos empezaron a resolver los problemas y en el mundo entero, hay que decirlo, se han generado propuestas semejantes. Esta nosotros creemos que tiene algún tipo de ventaja. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla son algunos tutoriales en donde enseñan al personal a armar su propio equipo. Y eso nosotros lo consideramos un poquito peligroso, porque en cuanto uno empieza a enchufar las tubuladuras, poner las cosas, etcétera, puede cometer errores. E inclusive hay una serie de dispositivos y de especificaciones técnicas importantes, y el material que se utilice, las especificaciones de los materiales que se utilicen deben cumplir con algunos requisitos. Entonces el dispositivo que nosotros presentamos es un dispositivo que llamamos interfase, pero es compacto, bien armado, no hay que hacer nada.
todos sus componentes están aprobados por los organismos oficiales, en nuestro caso el ADMAT, son descartables, se puede reesterilizar, etc. Entonces, bueno, eso me parece que es un punto a favor. ¿No requiere que vaya ninguno de ustedes para explicar el uso y realizar una capacitación en la gente que lo vaya a hacer? ¿A eso te referís? Sí, obviamente se necesita una capacitación mínima. El dispositivo cuenta con 3 controladores, que son 3 perillas, porque es mecánico, no es eléctrico, nada. Y nosotros hemos preparado tutoriales para acercarle a los potenciales usuarios. Es muy amigable, no que para una persona que está en el mundo de la ventilación, que maneja complicadísimos respiradores artificiales, indudablemente esto es un desafío menor. Obviamente hay que hacerlo una o 2 veces antes, en las maquetas, en esas bolsas o globitos, como para saber que se hace la cosa bien, pero en principio consideramos que las pruebas que hemos hecho con los médicos de nuestra universidad han pasado bien la prueba, así que confiamos en que es práctico y fácil de utilizar. Qué bueno, la verdad, Pablo, ojalá, como decías vos, no tengan que usarse, y seguramente también parte de la comunidad científica se estará haciendo eco también de esto, y seguramente esto que hablabas vos de algo que no se usaba tanto antes, ¿no? Esta interdisciplinariamente trabajar de esta manera, incluso entre los diferentes países. Realmente algo dentro de todo este desastre, algo muy positivo de acá a futuro, ¿no? Sí, indudablemente. Yo pienso que esto pone algunos puntos relevantes de manifiesto. En primer lugar, ese apoyo a la ciencia, a la tecnología. Nuestra universidad es una universidad pública, ha estado a la altura, ha salido a responder al desafío que planteaba una crisis global que impacta directamente en nuestra comunidad. De alguna manera eso también a nosotros nos genera una gran satisfacción, haber podido devolver una vez más, porque nuestra universidad tiene una relación muy estrecha con la sociedad que la sostiene, y eso es bueno, muy bueno. Y con respecto a la manera en que la comunidad científica recoja esta propuesta, nosotros ya hemos presentado estos estudios en revistas de muy alto impacto a nivel internacional, así que de acá a poco tendremos también el feedback de esa comunidad científica internacional. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta comunicación. Felicitaciones a vos y a todo el equipo que ha estado trabajando, y a la universidad, por supuesto. Muchísimas gracias, que tengas una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos y cuidémonos. Exactamente, cuidémonos. Muy bien, señoras y señores, nosotros nos vamos a la primera pausa en Hoy Nos Toca de Día.